Yo creo que tendríamos que empezar, como luego se dice, desde el principio. Creo que me pasa como a muchos, no te voy a a lo mejor el 98%, el 95%, empezamos buscando algo para nosotros, porque no sé, no, a veces buscamos preguntas, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me va de repente de esta manera? ¿Por qué de repente algunas personas con toda la facilidad del mundo tienen esto y yo no puedo? Y entonces empiezas a buscar y por qué a lo mejor en las relaciones interpersonales me va de esta forma. Y entonces empiezas a preguntarte y empiezas a cuestionarte tantas cosas que luego empiezas esa búsqueda. Y yo creo que lo fundamental es eso, buscar ayuda. Yo considero que si no hay un equilibrio, puede ser muy exitoso en las empresas, puede ser una persona, una empresaria, un empresario, alguien que se dedique a la cuestión laboral, empresarial, etc. Pero si algo te falta en lo personal, porque a veces nos refugiamos en el trabajo, nos volvemos de esas personas de trabajar y de hacer y de hacer y hacer. Pero cuando nosotros entendemos que primero es el ser, o sea, ¿quién soy yo? Y entonces después, ¿para qué estoy aquí? Quiero comentarte, por ejemplo, en mi caso, una de las carreras que a mí me gustaba era psicología y otra de las carreras es abogado. Entonces ahora caigo en cuenta de que todo iba para allá, aún a pesar de que yo tenía mis dudas para qué estaba aquí, cuál es mi propósito, y andaba buscando también la sanidad en mí, entonces me di cuenta de eso. ¿Y qué pasó? Por cuestiones de la vida, no pude estudiar ninguna de esas dos carreras. Soy ingeniera industrial. Voy a ser sincera, no sabía ni de qué se trataba en ese momento, pero lo tomé como con responsabilidad y saqué la carrera. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Ahora, gracias a la carrera, estoy estudiando la maestría en inteligencia emocional en educación. Y esa maestría la termino precisamente ahora en el mes de marzo del 2023. Así que la vida me va llevando en esas carreras que tienen que ver con ayudar. Todo se ha confabulado y todo se ha derivado y todo ha trabajado precisamente para que yo me dedique a lo que me estoy dedicando, a lo que es el desarrollo personal, al desarrollo humano, al ayudar a otros, al ayudar a otros a reencontrarse, porque te digo, no lo podemos hacer solos. A veces decimos, no, pues yo lo voy a hacer y yo voy a salir adelante. Sin embargo, siempre hay alguien que puede ayudarnos. Nosotros podemos hacer lo posible, pero es maravilloso el ver que tú puedes sanar a ti misma y también puedes ser alguien que acompaña a otros. El coaching tiene que ver mucho con el acompañamiento. El coaching tiene que ver mucho en de que yo estoy aquí a tu lado, tiene que ver como mucho de te entiendo y entonces a partir de ahí puedes ayudar a los demás. Entonces para mí, a mí ha sido algo maravilloso y ver cómo el propósito de mi vida se fue haciendo. Primeramente empecé buscando mi propia sanidad y ahora estoy ayudando a otros a lograrlo. Que la gente está muy interesada en lo que son los emprendimientos. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, qué bueno que está saliendo más y qué bueno que se quiere salir adelante. Sin embargo, sí siento sinceramente que a veces se toma muy a la ligera la cuestión personal, la cuestión del ser. Entonces muchos es que quiero estar bien económicamente, es que quiero salir a los medios, o sea, entonces a veces nos presentamos como si ya nuestra vida estuviera solucionada. Y entonces también desviamos también el crecimiento personal o el crecimiento
por llamarlo emocional o llamarlo también espiritual, lo encasillamos en una área. Y mucho se habla de abundancia, mucho se habla de ser abundante, de tener lo que tú quieres, pero yo creo que la abundancia va mucho más allá de una cuestión económica, va mucho más allá de una cuestión quizá monetaria. La abundancia tiene que ver con riqueza y con riqueza espiritual. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede transmitir lo que no tiene, nadie puede decirle al otro, tú puedes, échale ganas, cuando entonces la vida de nosotros no está muy equilibrada. Y a veces por eso andamos como aquella persona que en un momento dado se pone a hacer ejercicio con un solo brazo, y entonces el otro brazo lo tiene estático. ¿Qué va a pasar? Eventualmente ese brazo se va a poner musculoso, pero el otro va a quedar igual delgado. Si tú realmente no te encuentras a ti mismo, siempre te va a hacer falta algo. Y siempre va a ser como aquel que hizo músculo de un solo brazo, pero el otro ha estado estático y con poco movimiento. Entonces, al final de cuentas, la balanza no va a estar equilibrada. Entonces, yo creo que sí tenemos que buscar equilibrio en nuestra vida. El perdón es una decisión y no es un sentimiento. Cuando tú entiendes que el perdón es una decisión y no es un sentimiento, y sobre todo entender que el perdón le sirve a quien lo otorga. No vamos a eximir a aquel que te hizo daño, no le vamos a restar responsabilidad, porque tan responsables somos nosotros de nuestros actos como aquel que hizo lo que hizo con un niño, con un adolescente o con un adulto. Okay. Entonces cada quien tendremos que dar cuentas a quien creamos, ¿verdad? Si creemos en Dios, a Dios, pero también nos tendremos que dar cuentas a nosotros mismos. Entonces, cuando entendemos que el perdón es una decisión de la voluntad y que el perdón a quien va a beneficiar es a mí, las cosas cambian y no es un sentimiento. Entonces, siempre le recomendamos a las personas con las que trabajamos y en los cursos que damos, perdona, porque en la medida que tú perdones, inicia el proceso de la sanidad. O sea, el perdón no te trae directamente la sanidad, sino inicia el proceso de la sanidad. La falta de perdón me mantiene atada a esa persona que me dañó, porque cada que yo me acuerdo de esa persona, siento algo en mi estómago, siento a lo mejor algo en mis hombros, siento algo en mi cabeza, a lo mejor siento coraje, empiezan a expresarse las emociones. No sé si te has fijado que personas que empiezan a hablar de algo que les pasó, de repente ya están hasta enojadas y de repente están así como, con temor, como así, o con expresiones de asco, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, ahí tendríamos que meternos también en otras cuestiones, que la mente no entiende realidad y fantasía, lo vuelves a vivir, lo revives constantemente, lo revives. Entonces imagínate qué desgastante para ti, que has sufrido tanto, qué desgastante para ti, que verdaderamente has llorado tanto. Y sin embargo, sigues atado a tu enemigo porque dices, no, qué fácil, lo perdono o la perdono y mira lo que me hizo, si mis papás, si mis amigos, si mi novio, si mi esposo, si mi esposa, qué fácil. Pero no se trata de que le estés facilitando no la vida a los demás, se trata de que te facilites a ti el sanar. Entonces, en la medida que tú dices, ok, yo quiero ser libre y yo quiero ser sana y yo quiero tener libertad y yo quiero dejar de convivir con mi enemigo, entonces puedo ejercer el perdón. Y entonces, si yo me acuerdo que el perdón es una decisión, no es un sentimiento, entonces yo puedo decidir perdonar. Así como el amor es una decisión, no es un sentimiento. Se convierte en un sentimiento y todo, pero el amor en sí es una decisión. Tú puedes dejar de amar. A veces dices, es que no puedo dejar de amar y todo. Bueno, ya sabemos que hay ahí químicos y todo eso, químicos ahí
actuando. A lo mejor en alguna ocasión podríamos hablar sobre las emociones y cómo funcionan, pero es una decisión. Tú puedes amar a alguien o dejar de amar a alguien. Claro que te digo, si ya nos vamos al lado del romántico, bueno, pues ya sabemos que hay un periodo, todo eso, pero el amor en sí, el amor verdadero, el amor auténtico es una decisión. Entonces, así como yo decido amar o no amar, así puedo decidir perdonar o no perdonar. Entonces, cuando de saber que vives esclavizada a alguien por la falta de perdón, a decir, ¿sabes qué? Perdono y ahora soy libre, porque ahora yo tomo en mi vida la responsabilidad de mi vida y entonces yo puedo hacer y decidir qué hacer con mi propia vida. Antes a lo mejor estaba sujeta a otras cosas, pero ahora me sujeto a mí misma. Siento que es un acto de amor para ti mismo. O sea, dices, voy a hacer un acto de amor para mí. Voy a usar la autocompasión, porque si toda la vida he vivido enlazada con un recuerdo, con una sensación, con algo que me está hiriendo, y he vivido enlazada con esa persona que me ofendió, y como bien lo dijiste hace rato, de repente ni cuenta se dieron. Es como, por ejemplo, si de repente vamos en la calle y te veo y resulta que pues no te diste cuenta y dije, pues mira, Paola no me saludó, no me quiso ver, no sé qué le haría, no sé qué pasó. Y resulta que después de mucho tiempo te veo y resulta, Paola, pero es que no me saludaste, yo no sé qué traes conmigo, yo no sé qué es. Y entonces, ¿qué dices? Pati, no te vi. De verdad que no te vi, o sea, no, ¿cómo crees que no te iba a saludar? Y a veces vamos por la vida así. Nosotros presuponemos o nosotros creemos que así es. Como tú dices, muchas veces la persona que incluso te hirió, a ver, dice, bueno, pero ¿por qué te enojaste? No te dije nada. Simplemente te dije que no quería salir contigo. Ah, pero es que me ofendiste. Ah, pues yo ni cuenta me di. Y entonces, y tú vives todo tu drama y estás años y años y con ese rencorcito y con eso, entonces dices, oye, de verdad qué desgaste. Y la verdad que el ser humano nos desgastamos. Y, y no es nada más el desgaste mental, es hasta físico. A veces sentimos los hombros que nos duele, la espalda que nos duele. Preguntémonos por qué nos duele la espalda, preguntémonos por qué nos duele los hombros, preguntémonos por qué nos duelen las manos, las piernas. O sea, cada parte de nuestro cuerpo reacciona. O sea, somos seres integrales, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que si somos seres integrales, lo que le afecta a uno, le afecta a los demás. Lo que te afecta a ti físicamente le va a afectar a tus emociones, al área emocional. Lo que te afecta en un momento dado emocional le va a afectar al cuerpo. Y entonces yo creo que es momento, y si pudiéramos mandar un mensaje, es momento de amarnos. Es momento de respetarnos, es momento de valorarnos, es momento de verdad de decir qué es lo que realmente quiero para mí y entonces empezar a trabajar desde adentro para que entonces fluya, para que entonces salga, porque aquello que tú tienes, eso es lo que tú vas a dar. Tú no puedes dar aunque tú quieras y aunque digas que estás dando mucho, no puedes dar lo que no tienes. Como si ahorita yo quisiera que me dieran, no sé, algún dulce o alguna cosa. Por ejemplo, yo te puedo decir, Paola, dame un dulce. Y tú vas a decir, pues sí te quisiera dar un dulce, pero ¿cómo te lo doy ahorita? Entonces, o no tengo un dulce, pero Paola, dame un dulce. Pues que no lo tengo. Y así vamos por la vida, queriendo que los otros nos den y que los otros suplan y que los otros llenen los vacíos existenciales que tenemos o los vacíos emocionales que nosotros tenemos. Entonces, cuando entendemos que el perdón es una decisión, pero también es ejercer la autocompasión,
ser compasivo contigo. Eres compasivo con los demás, pero no ejerces la autocompasión. Entonces, una de las cosas bien importantes en la inteligencia emocional es una de esas características, la autocompasión. Sé compasivo contigo mismo, valórate y ámate y respétate sobre todo, porque en la medida que tú te ames, que tú te respetes, y en la medida de que tú te reencuentres, y en la medida que tú te autoconozcas, y en la medida que sepas quién eres, entonces los demás van a poder ver reflejado y entonces las cosas van a cambiar. Hay en PNL algo que dice que el mapa no es el territorio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo desde nuestro mapa y el otro ve desde su mapa y el otro ve desde su mapa y entonces son un montón de mapas que cada quien está viendo una parte del territorio, pero tu mapa no es todo el territorio. Necesitarías estar arriba de una ciudad para ir más o menos tener una visibilidad de lo que es todo el perímetro de la ciudad para darte una idea, pero no estamos en condiciones de eso. Entonces nosotros vemos desde nuestras creencias, desde nuestra forma de pensar, de ser y de cómo fuimos educados, nosotros vemos esto. Entonces en la medida que empecemos a sanar, podemos ser más flexibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro mapa se va extendiendo y entonces nosotros podemos entender mucho más a los demás y entonces tener mucho más conexión con los demás y lograr aquello que queremos. Pero todo empieza desde adentro. Si yo puedo, con algo que yo diga, impactar la vida de una persona, con esa persona que cambie, con esa persona que se reencuentre, con esa persona que verdaderamente se encuentre ella, yo digo que me doy por bien servida. Y entonces digo, ok, con una persona que yo pueda impactar, con una palabra aunque sea, si tú impactas a una persona, impactas una generación entera. Porque tú no sabes a quiénes vas a llegar. Está tu familia, están los tuyos, porque a veces somos ambiciosos. Es que quiero llegar a muchas personas. Sí, pero todo empieza por algo. Y entonces, si tú puedes impactar con algo que tú hayas aprendido, con algo que tú hayas dicho, con algo que hayas escuchado y dices, esto me provoca cambiar, esto me provoca decir, ok, disculpen por usar el ok, de repente está como muy arraigado, pero esto me provoca el que yo proyecte algo. Y si mi proyecto para el próximo año es empezar a trabajar en mí misma, yo estoy segura que tú vas a impactar a tu familia. Y entonces de tu familia, ellos van a impactar porque somos seres de conducta, somos seres de ejemplos. Y entonces tú con el ejemplo, tú vas a impactar a los demás. Así que si tú impactas a una persona, tú impactas a una generación entera. Entonces la responsabilidad de los que hemos transitado y estamos transitando por este camino no es hablar nomás a la ligera, no es nada más presentarnos, no es nada más emprender o hacer, sino tenemos una responsabilidad grande. Y entonces cuidemos bien lo que estamos diciendo y cuidemos bien lo que estamos haciendo, porque entonces esas personas que te escuchan, esa persona que necesita la palabra de aliento, esa persona que dices, ok, mira, sí se puede, mira, sí hay oportunidad para mí, porque muchas veces dices, ¿para qué? ¿Para qué lucho? Si a nadie le interesa. Pero si tú entiendes que al que primero le tiene que interesar tu vida eres tú mismo y estás ejerciendo la autocompasión y el amarte a ti mismo, entonces de ahí parte todo. Hay mucha gente que quiere amarte, pero no puede, no sabe cómo amarte, porque tú no le estás mostrando cómo te amas. Mira, muchas veces cuando uno va y le dices a alguien, oye, perdona, oye, olvídate de esto, y dices, no, yo no quiero saber nada de eso. Pero cuando a través de una historia te hace que recapacites,
Por ejemplo, cuando uno de los temas que tengo en mi libro, Cuentos que tocan el alma, por ejemplo, tenemos ¿dónde están tus límites? Y entonces, ese tema, si me lo permiten, leer un fragmento. Dice, últimamente se percibe algo en el ambiente. Andrea ya no sonríe de la misma forma. Y a pesar de que le han preguntado, ella dice que no pasa nada, que está muy bien y que es muy feliz en su matrimonio. Su esposo la ha observado, pero como tiene tantas cosas por hacer, se ha conformado con lo que ella le contesta y se dice a sí mismo, ha de estar cansada, y continúa con sus actividades. Un día, Andrea estaba en el jardín de su casa cuando de repente llegó una misteriosa visita. Ella volteó y ante sus ojos se encontró con alguien muy querido. Sí, era su tía Clemencia. Andrea se puso muy contenta y la abrazó. Estaban las dos sentadas platicando cuando su tía Clemencia le preguntó si era feliz. Ella contestó que sí. Su tía, con la sabiduría que la caracterizaba, ahora mucho más, ya que era una mujer mayor, la miró por un largo rato. Luego le dijo, Andrea, toda tu vida has pensado en los demás. Fuiste una buena hija, cumpliendo lo que tus padres, hermanos y hasta los vecinos que vivían cerca de tu casa querían. Nunca te rebelaste porque creías que tu obligación era obedecer y ser sumisa. Porque claro, es lo que se espera de una mujer de buen corazón y bondadosa como tú. Pero en todos estos años te olvidaste de ti. Y estuviste esperando siempre que alguien te rescatara como quien sueña y desea que le suceda un milagro. Después de muchos años y mucho sufrimiento, aun cuando yo te defendía por el trato que te daban, tu vida seguía tan normal y tan sufrida. Hasta que conociste a Andrés, quien quedó perdidamente enamorado de ti. Incluso nadie de tu familia quería que tuvieras novio. Se opusieron y les hicieron la vida imposible, sobre todo a ti, para impedir que siguieras con este noviazgo. Por fin Andrés te pidió que te casaras con él y además creíste que al hacerlo feliz, serías feliz para siempre. Pero, ¿sabes? La realidad es que estás experimentando una especie de vacío y de tristeza disfrazada, porque tu ser, muy dentro de ti, está gritando que desea ser amada por el grandioso y a la vez simple hecho de ser, y no por hacer, y mucho menos por lo que puedas dar a los demás. Es hora de que eches un vistazo en tu interior y conozcas tus límites, que te autodescubras y veas que amar a otros no significa anularte a ti misma. No significa que los demás sean más importantes que tú, porque tan importantes son ellos como lo eres tú. Yo estaré para acompañarte, mi querida Andrea, pero este trabajo profundo no será posible mientras tú no quieras hacerlo. Así que si decides llevarlo a cabo, ahí estaré cuando me necesites. La tía Clemencia se despidió de Andrea. Pues habla de los límites, habla de esta mujer que aprendió que el hecho de darse a los demás no significaba anularse y olvidarse de sí misma. Pero también tenemos el sabio que tenía la llave para sanar. Y la llave para sanar es el perdón, de lo que hablábamos hace rato. También podemos encontrar en este libro Los Encantados,
Es un juego, no sé si allá en Argentina también lo juegan, de los encantados, que cuando niños, de que alguien del grupo te corretea y si te toca Ah, encantar. Entonces habla de los encantados y cómo estos dos hermanos, después de mucho tiempo, se dan cuenta de que en alguna parte de su vida, cuando ya son hombres exitosos, se quedaron encantados ahí. También hay otra de los peces que no sabían nadar y dirías, ah, pero ¿cómo? ¿Peces que no saben nadar? O sea, es ilógico. Bueno, pues ahí también dice el por qué. También tenemos la vida de Saraí. Y te digo, así, son varias historias, y lo quise hacer como cuento, precisamente, estos cuentos nos hacen reflexionar, porque como no van tan directos a ti, o sea, por ejemplo, si tú vas con alguien y dices, ¿sabes qué? Necesitas perdonar, y entonces dicen, no, no quiero saber nada porque tú no te imaginas lo que yo viví, y entonces yo no quiero saber nada. Pero si, por ejemplo, ves que la princesa tuvo que perdonar, o el sabio dio, dio la fórmula para perdonar, o por ejemplo las dos ciudades, también hay uno que sea las dos ciudades, entonces cada una tenía sus propias características y dentro de esos estaba el perdón y cada una pudo encontrar la diferencia de vivir en una ciudad y esa ciudad nada más la separaba una carretera. Entonces ahí te vas adentrando y es mucho más fácil, es ligero, es muy ligero la lectura, o sea, es muy ligera, sin embargo, es muy profunda. Por eso le puse cuentos que tocan el alma, porque estos cuentos te van a tocar el alma. Y entonces dice, cuentos que tocan el alma. Cuando hablas y expresas lo que sientes, algo cambia en tu interior. Obviamente en Amazon, está tanto en forma digital como en forma en pasta blanda. Y pues es mi bebé, yo digo que es mi bebé. Tengo otro libro que ese lo escribimos, primero, fue el primer libro en coautoría con otros, se llama Mensajes Poderosos de 17 Speakers, en coautoría con otros. Ahí nada más cada uno tenemos una historia. Pero este libro, después, inmediatamente de Mensajes, está mi libro. Así que te digo, es mi bebé y pues lo amo, lo amo. Es muy importante entender que nosotros no podemos hacer nada para que el mundo cambie, pero sí podemos hacer para que cambie nuestro mundo. Es tan importante. ¿Qué crees tú? Si, por ejemplo, tú dices, la economía está pésima, tu mente, tu subconsciente te va a decir, sí, tienes toda la razón, está pésima. Si tú dices, la economía, no me voy a autoengañar. Sí, la economía está algo complicada afuera, pero te fijas, cambia mucho de estar pésima a estar complicada afuera. Okay. Entonces, si yo puedo entender y puedo ver desde mi mundo cómo estoy en mis creencias, en mis pensamientos, si yo digo que yo nací para ser pobre, concedido, naciste para ser pobre. Pero si yo digo que yo puedo alcanzar y que yo puedo proyectar y que yo puedo, en la medida que yo vaya sanando y en la medida que vaya haciendo cosas, porque no se trata pues de esperar y a ver de dónde me cae y todo, porque hay que hacer un trabajo, pero el trabajo primero empieza así. Entonces, una cosa bien importante, cambiar creencias, porque las creencias son las que nos mantienen ahí, no son los gobiernos, porque los gobiernos están también liderados por personas que traen creencias. Hablábamos hace rato de tu mapa. ¿Qué mapa trae? ¿Qué creencias trae? Entonces, si yo digo que yo puedo salir adelante, entonces yo le estoy mandando un mensaje a mi mente de que hay posibilidades. Pero si yo le digo que ese río no se puede cruzar,
entonces mi mente se va a encargar de que ese río no se pueda cruzar. Pero si yo digo, ¿habrá alguna manera de cruzar ese río? Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces mi mente y todo mi ser va a trabajar para ver qué maneras puede hacer para cruzar ese río. Entonces, en la medida de que yo trabaje en mí misma o en mí mismo, es la medida que yo puedo ver que mi mapa cambie. Entonces, yo creo que sería el mensaje que podría decir: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia esa manera de pensar y de autohablarte y de estar hablando siempre desde lo negativo, desde el pesimismo, porque entonces es como el eco. Si yo le digo al eco, te odio, entonces el eco va a decir, te odio, te odio, te odio. Pero si yo le digo al eco, te amo, entonces el eco me va a decir, te amo, te amo, te amo. Entonces, lo que yo diga, lo que yo piense y lo que yo haga, entonces va a estar dado para que yo siga como estoy. Decía, sigue haciendo lo mismo, sigues teniendo los resultados iguales. Empieza a hacer cosas diferentes y entonces obviamente vas a tener algo diferente. Por eso mencionaba, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y aquel que cree, todo le es posible.